Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 189, parte tercera. Filosofía escolástica, capítulo 2. Juan Escoto Eriúgena, 185. El mal y la libertad humana. Esta misma posición conduce a Juan a modificar la doctrina agustiniana de la libertad humana. De San Agustín toma el punto de partida para su doctrina del mal, que el mal no sea una realidad, sino una negación de realidad. Es para Juan un presupuesto evidente. De este presupuesto saca la conclusión de que Dios no conoce el mal. El conocimiento divino es, en efecto, inmediatamente creador. Dios no conoce las cosas que son, porque son, sino que las cosas son porque Dios las conoce. La causa de su esencia es la ciencia divina. Todo lo que es pensamiento divino. El hombre es definido por Escoto como una noción intelectual eternamente creada en la mente divina, y la misma definición se aplica a todo lo que existe, por lo cual se ve que, si Dios conociera el mal, si el mal fuera un pensamiento divino, el mal sería una realidad en el mundo. Pero el mal no es real, no es nada sustancial, y las mismas apariencias seductoras de que se reviste ante los hombres malvados no son malas por sí mismas. Un objeto bello y precioso que inspira ambición en el avaro, inspira en cambio admiración desinteresada en el sabio. No es, pues, la apariencia bella lo que hace pecar, y es mal en sí misma, sino la mala disposición del que la considera. Del mal, que no es realidad, no hay, pues, en Dios presciencia, ni tampoco predestinación. La pena que recae sobre el que peca no ha sido predestinada por Dios, pues también ella es dolor y deficiencia, no realidad positiva. La pena es consecuencia del pecado, y le sigue como si estuviera atada a él con una cadena. Pero ni la pena ni el pecado subsisten en la mente divina, en la cual haya lugar solamente el ser y el bien. Cuando las Sagradas Escrituras hablan de predestinación o de presciencia divina del mal, es necesario entender estas expresiones en el sentido con que nosotros decimos saber que, después del ocaso del sol, vienen tinieblas, que el silencio viene después de las aclamaciones y la tristeza después de la alegría. Pero las tinieblas, el silencio, la tristeza, no son otra cosa que nociones negativas e indican solamente la ausencia de las realidades positivas correspondientes. Para Escoto, como para San Agustín, el mal se reduce, pues, al pecado, a deficiencia o ausencia de voluntad. Pero mientras que para San Agustín la voluntad libre es únicamente la voluntad de bien, para Juan Escoto la voluntad libre es el libre albedrío, capaz de decidirse sea por el bien, sea por el mal. Ciertamente la causa del pecado es la mutabilidad de la voluntad. Esta mutabilidad, que es causa del mal, es ciertamente ella misma un mal. Pero sin ella el hombre no sería verdadera y plenamente libre. Si Dios hubiera dado al hombre solamente la capacidad de querer el bien y de vivir conforme a justicia, de manera que el hombre solo se pudiera mover en una dirección, el hombre no sería absolutamente libre, sino libre solo en parte y en parte no libre. Ahora bien, una libertad parcial no es posible. Si aún en una parte mínima el hombre no es libre, es absolutamente no libre. Un libre albedrío que se tambalea no puede estar en pie. Si se responde que no dañaría al hombre el tener un libre albedrío claudicante, es necesario objetar que sin un verdadero y total libre albedrío, la justicia divina no hubiera podido ejercerse, ya que la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo y por parte de Dios en reconocer a cada hombre el mérito de haber obedecido a sus mandatos. Pero, ¿qué significado tendrían estos mandamientos para un hombre que no pudiese hacer más que el bien? Dios tuvo, pues, que dar al hombre un libre albedrío, por el cual pudiese pecar o no pecar. Solamente un libre albedrío de esta clase hace al hombre capaz de usufructuar libremente la ayuda que le ofrece la gracia divina. La libertad del hombre es, pues, posibilidad de pecar y no pecar, porque solamente tal posibilidad
hace al hombre susceptible de ser premiado o castigado según juicio. Y puesto que solamente la voluntad dotada de libre albedrío es responsable del pecado, solamente la voluntad es castigada por Dios. Aún los jueces humanos, si no son impulsados por la sed de venganza, tienen en cuenta la corrección de los reos y castigan no su naturaleza, sino solo su delito. De la misma manera, el castigo divino se dirige solamente a la voluntad que ha cometido el pecado, pero deja íntegra y salva la naturaleza del pecador, que permanece capaz de retornar a Dios en el triunfo final. Para este triunfo, el hombre es ayudado a la vez por su naturaleza y por la gracia divina. El hombre debe a su propia naturaleza el haber sido sacado de la nada y el durar. A la gracia debe su deificatio, por la cual vuelve a la sustancia divina. La naturaleza es dada, la gracia es un don gratuito, concedido por la divina bondad sin mérito por parte del hombre.